Bienvenidos a Gente de Opiniones, es un gusto, es un placer que nos acompañe en este fin de semana, ya es viernes 22 de junio y qué mejor que este día que vamos a conversar con dos diputados. Presento a Jorge Shafiq Handal, diputado del FMLN, bienvenido, buenas noches. Bueno, muchas gracias, buenas noches y un saludo por supuesto a todos los televidentes y a la orden. También nos acompaña Damián Alegría, diputado del FMLN. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden también. Bueno, antes de iniciar con la entrevista, este día 22 de junio es el Día de los Maestros, de las Maestras, y queremos felicitar al magisterio, este sector tan importante para la construcción de un mejor El Salvador, de mayor democracia, mayor educación, y gracias también por su compromiso y esmero de compartir conocimiento y sobre todo el voluntariado que está haciendo verdadero trabajo de magisterio con la población salvadoreña para sacarla de la obscuridad del analfabetismo. Bueno, quisiera saber si ustedes comparten también un saludito para las maestras y los maestros. Claro que ¿verdad? sí, yo quiero aprovechar también para enviar un saludo a todos los maestros, maestras que están hasta en el último rincón del país haciendo una gran labor para transformar las vidas de tanto niño, niña, joven que está aspirando a cambiar su vida, la de su familia y la de su país. Pero por cierto, en la mañana tuve el honor de estar en la inauguración del Instituto de Formación Docente, que es una gran obra que está haciendo también el Ministerio de Educación. Aprobamos el decreto en febrero de este año y ahora pues da sus primeros pasos el instituto, que es como el que va a darle calificación y más desarrollo pues a la calidad de la educación a través de la formación de todos los maestros y maestras. Así que saludo también esa buena obra del gobierno y del Ministerio de Educación. Claro que sí. Bueno, no, yo igual saludar a un gremio tan heroico, a un gremio que de los maestros, pues, que tuvo en su haber dos grandes huelgas iniciales que le dieron prácticamente su estandarte de lucha, su presentación. Gracias a este gremio se han hecho todas las reformas en el Ministerio de Educación referente a los maestros, referente a la calidad de su desarrollo personal y por supuesto todas las luchas que han dado por una buena democracia, una buena educación y por supuesto para forjar no solo en el aula, sino en la vida real un mejor camino para El Salvador, para las y los jóvenes que ellos educaron. Muchos de ellos participaron en el conflicto, muchos de ellos dieron su principal ofrenda para acercar este momento en el cual vivimos, que yo quiero comentar una pequeña anécdota. El día sábado pasado, recién pasado, estuvo el Festival del Buen Vivir allá en la zona de Nueva Granada, concretamente en Nuevo Gualcho, hasta por allá. Pues ahí llegaron unos habitantes de una comunidad que se denomina La Sombra. Bueno, nos dijeron, vamos a una inspección. Bueno, vámonos pues de aquí, no, ¿por dónde está? Aquí nomás en el municipio de Alapar, era Ciudad del Triunfo. Bueno, pues vámonos, armamos viaje, la compañera Blanca Coto también, y vámonos, ¿verdad? Porque era una inspección para darles energía eléctrica, a ver la posibilidad de darles energía eléctrica. Pues resultó que la comunidad, caminábamos en los carros y nunca llegábamos. Es la última comunidad sería del departamento de Usulután en el noreste del departamento, ya casi hace frontera con Chapeltique, allá en el último lugarcito. Bueno, esa pobre gente ni puente tiene. Uno llega hasta un lado y de ahí se atraviesa el río para poder llegar donde ellos. No tienen energía eléctrica desde hace más de 20 años que están ahí. Ellos están desde el Mich, los trasladaron para allá. Y fíjate cómo son las cosas, hablando con ellos, y cómo están, y los niños, porque tienen un montón de niños, como no tienen el televisor, ¿verdad? Tienen un montón de niños, y aquí van a la escuela, sí, todos los niños contentos, ¿verdad? Y reciben su paquete escolar, sí, todos contentos, ¿verdad? Y los maestros, sí, también de vez en cuando nos visita un maestro. Hasta allá llega la educación.
y hasta allá llegan estos servidores públicos que se especializan en la formación de las nuevas generaciones. Así que para ellos una gran felicitación en su día. Claro que sí, los que están cerca de las comunidades. Bueno, un tema legislativo que tiene preocupada a la Iglesia, tiene preocupada a los ambientalistas, tiene preocupados a la ciudadanía en general, es el tema del peligro de que se privatice el agua. Quisiéramos saber, Damián, cuál es la situación actual de esta discusión sobre la Ley General de Aguas en la Asamblea y qué respaldo, digamos, técnico, pero también popular tiene esta iniciativa de la Ley General de Aguas ante una nueva ley que le han dado en llamar Ley Integral de Aguas, que es la oposición lo presentó. Sí, el problema es que con la nueva correlación que existe ahora en la Asamblea, la derecha se siente con la capacidad de querer cambiar muchas cosas en el país. Y ahí aparece el peligro, pues, de retroceder en la historia en varios temas. Ya propusieron antes de eso eliminar el límite a la propiedad individual de la tierra, lo cual acarrearía la posibilidad de concentrar de nuevo la tierra en pocas manos y a generar todos aquellos problemas que tuvimos antes del conflicto, que generaron precisamente las condiciones para que tuviéramos una guerra civil. Pero hoy después, en la Comisión de Medio Ambiente, el problema es que desconocen lo que ya se había avanzado con la Ley General de Aguas, que había sido propuesta por el gobierno a propuesta del Foro del Agua en el año 2006. Y en ese momento lo propuso el Foro de Agua, pero dijeron que no se podía discutir esa propuesta. Fue cuando el gobierno del FMLN llegó, que le dio un formato y hizo la propuesta como gobierno. Se empezó a discutir y se había avanzado hasta el artículo 92. Ellos habían propuesto la Ley Integral del Agua, que es una versión privatizadora. Entonces, el problema es que ahora con la nueva correlación hacen a un lado toda la discusión, dejan de lado los 92 artículos que ya se habían discutido y empiezan con la Ley Integral del Agua. Y la gran discusión ahí es de los diputados. Bueno, el pueblo ya conoce ese tipo de argumentos, ¿verdad? Porque ellos insisten en que no quieren, no van a privatizar. Pero ya tenemos esa historia con lo de las pensiones, con los bancos y con un montón de cosas, así que no se les cree realmente cuando ellos dicen no vamos a privatizar, porque con el sentido común básico todos entienden que si el organismo que va a manejar, va a gobernar todo este proceso de la Ley Integral de Agua es de mayoría de privados o representantes del sector privado, pues eso va a caminar directo a la privatización. Milton Melara pregunta en Facebook Live: hola, buenas noches. Mi pregunta: ¿cómo quedará el ente rector de ANDA? ¿Si será con 4 integrantes de la NEP o serán del gobierno? ¿Y qué hará el frente con este caso? Gracias. Es que no es ANDA la que va a cambiar, es un ente regulador que va a manejar todo el sistema de agua y va a ser el que va a manejar todo el agua del país. ANDA se va a convertir en un operador más. Incluso le quitan muchas funciones. Entonces ANDA va a quedar disminuida, va a quedar cercenada de sus funciones y entonces la idea de ellos es que hacen a un lado ANDA y van a proponer algo diferente para, en teoría, resolver el problema. Ahí es donde viene ya el paso hacia la privatización, que es lo que la gente ahora dice: no queremos eso, porque con la experiencia que se tiene de cómo abordan las cosas la derecha, nadie duda de que se va a la privatización, y eso lo ha aclarado la Iglesia, lo ha aclarado la UCA, lo ha aclarado el viceministro de Medio Ambiente, que privatizar o poner en mayoría de privados el órgano que maneja todo este proceso significa privatizar. Sí, justo los ambientalistas y también expertos en este tema hídrico, la propia Iglesia, como decía Damián, hablan de cómo es posible que la distribución de agua en este país quede plasmado en una ley que en este caso sería antidemocrática, digamos que no tendría la legitimidad que está proponiendo en este caso
las organizaciones ambientalistas, la ciudadanía que está participando en esta propuesta, porque es preciso, Chafik, si pudiéramos como remarcar ese tema de que el ente rector que administra el agua tenga una junta directiva donde predomine la parte estatal y que también tenga una amplia participación ciudadana, porque el Estado debería ser entonces este legítimo garante del derecho al agua. Bueno, mira, partamos con esto. En la Constitución se establece que todos los, todos los elementos que se encuentran en el subsuelo son propiedad del Estado. ¿De acuerdo? Y ahí están las grandes vetas de agua que tiene este país, porque este país tiene grandes vetas de agua. El asunto es que ha estado mal empleada el agua. ¿Por qué? Porque no ha habido una regulación, una ley específica para regular el uso del agua, que es lo que está en el centro de esto. ¿Por qué me voy a la Constitución y por qué hago esta aclaración? Porque la derecha, y entiendas a la derecha, el bloque de la derecha, está manejando de que no van a privatizar el agua, que el agua no se puede privatizar. Es cierto, el agua como el agua no, ¿de acuerdo? Pero el uso del agua y la asignación de las cuotas, por ejemplo, para lo que va a ir designado para el consumo humano, lo que está designado para la agricultura, lo que está designado para las empresas, para todo eso, la regulación que debe de existir, es lo que va a privatizar el agua. ¿De acuerdo? Y producto de esto, las nuevas tarifas que piensan imponer. Va a resultar, como hoy está en Chile, por ejemplo, que el agua, que una botellita de agua es más cara que un galón de gasolina, ¿verdad? Y por cierto, México ya hizo el mismo camino, aprovechando que están en el Mundial, Peña Nieto firmó una declaración en el cual libera el uso de aguas del 50% de los ríos del país, porque estaban como resguardados para poder mantener ese precioso líquido. Pues hoy lo dejó abierto, o sea, viene en realidad ese es otro modelo de privatizar el uso del agua. ¿Quiénes van a hacer usufructo de ello? Las grandes empresas. Por ejemplo, aquí la Coca-Cola. La Coca-Cola estuvo durante muchos años asentada en Soyapango, porque es donde ahora es Mundo Feliz, creo que se llama, ¿verdad? La Plaza Mundo, perdón. Plaza Mundo. Donde está la Plaza Mundo hoy. ¿Por qué se movió de ahí? Porque se acabaron la veta de agua que había en ese lugar. ¿De acuerdo? Ellos la sobreexplotaron, no hubo ninguna regulación, ningún control. Se pasaron hoy para Nejapa. Allá en Nejapa, cuando nosotros éramos gobierno, en aquellos años, se intentó establecer y se les puso un uso del agua. Y fue todo un problema, que se nos estábamos acabando la empresa privada, que qué barbaridad, que como se nos ocurría, nos dijeron miles de cosas, que los puestos de trabajo que se van a perder, todo, y ahí está la Coca-Cola. ¿De acuerdo? Y nosotros seguimos siendo gobierno, pero están más o menos regulados, falta mayor regulación. ¿Quién regula, por ejemplo, la extracción de agua que hace la Constancia para toda la producción de sus bebidas? Mira, son tan sinvergüenzas que acaba de salir que la NEP no tenía contador de agua. Tenían una conexión, tubito nada más. Un tubito que tenía libre acceso al agua. ¿Tuvo fraudulento? Sí, una conexión fraudulenta. Claro. ¿Por qué menciono todo esto? Porque con esa moral, ¿cómo ellos van a venir a querer decir que no tienen intenciones privatizadoras? Si todo lo que han tocado, todo lo han convertido en un servicio más caro y más inaccesible para la mayoría de la población. ¿De acuerdo? Vaya, estábamos hablando de los teléfonos hace rato. Comparen los precios de hoy con los precios que habían antes de la telefonía. La energía eléctrica, ellos le aumentaron el valor a la energía eléctrica. Nosotros se la hemos reducido en, creo que más como el 60% de lo que estaba cuando entramos, es el precio que tiene hoy.
Otra cosa, espérame, la otra cosa que nosotros entramos, que privatizaron ellos, los bancos, ¿de acuerdo? Los bancos eran nacionales, ellos los privatizaron. Y siempre dan la excusa de que nunca van a privatizar. ¿Qué dijo Cristiani con lo de los bancos? No los vamos a privatizar, simplemente los vamos a ordenar, a sanear para que el sistema financiero tenga estabilidad. Vaya saneada que les dieron, todos los tienen ellos, ¿de acuerdo? Y el Estado se quedó con los más deficitarios y los más pequeños y endeudados, porque absorbieron las deudas de todos. ¿Qué dijo Armando Calderón Sol cuando privatizaron las pensiones? No la vamos a privatizar, simplemente la vamos a ordenar para generarle a la gente confianza en el futuro y en su retiro. Ahí están las... Mayor pensión. Mayor pensión y todo. Ahí están las pensiones, como están. ¿Qué dijo Flores cuando nos dolarizó? No vamos a privatizar. Monetarismo. Dijo concretamente, vamos a ordenar el sistema cambiario del país para darle, también volvió a decir lo mismo que aquel, estabilidad a la economía del país. Vean los precios de dólar y pásenlos a colones y se van a dar cuenta de lo que nos hicieron. ¿De acuerdo? Ahí tienen ya, ¿qué? 4, ¿verdad? No, 3. ¿Qué dijo Saca? Es el otro que nos vino a privatizar también, ¿verdad? Todos han dicho lo mismo, no vamos a privatizar. Hoy vienen a decirnos lo mismo. ¿Qué nos queda? El agua, la salud, la educación. A ese paso, y si se siguen creyendo aquellas canciones de que no hay que votar, que hay que dar un voto de castigo, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, esas son las soluciones que se tienen. Apenas llegaron a la Asamblea Legislativa, quitaron una ley que ya estaba avanzada, que por cierto, perdón que me extienda tanto, pero creo que son detalles que hay que conocer. Hoy estaba viendo la repetición de la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del viernes pasado, la estaban volviendo a pasar. Estaban dando ahí la intervención del diputado Francisco Sabla, muy enardecido el hombre, hablando que cómo era eso, que cuando él fue presidente de la comisión es que se lograron los 92 artículos, que cuando el FMLN estuvo en la presidencia solo se lograron 5, ¿verdad? Pero en todo lo que la verborrea que habló, no explicó, no dio una sola palabra de explicación, porque es que habían quitado los 92 y habían empezado con esta nueva ley. Que que un diputado y lo digo con nombre y apellido, porque hay que ver el canal, el 78, el canal de la Asamblea, para que se den cuenta. 69 creo que es. 69, ¿verdad? Sí, es que la compañía que yo estoy, que tengo allá es 78. Pero es el 9 en señal abierta. En señal abierta, el 9, ok. Entonces aparecía Coreas, el nuevo diputado de Arena, que anda haciendo todas las genuflexiones que tiene que hacer para decirle a sus dueños, miren, soy fiable para ustedes, ¿verdad? Soy confiable, mírenme a mí, hoy tengo estos 3 años, pero déjenme que llegue a más, un asunto así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estaba diciendo? El artículo que critican, que es donde está la autoridad, que ellos quieren crear, es el número 14, y apenas vamos en el 9. ¿Y qué pasó con los otros 92? ¿Por qué se cambiaron de ley? ¿Por qué no siguieron avanzando en la otra? Si ya tenían 92, ¿por qué han vuelto a regresar a 0? Esa explicación no la dan. Bueno, pero también, como sabemos, la población salvadoreña se ha estado movilizando, las organizaciones sociales, las organizaciones y por cierto le dicen terroristas. Las organizaciones profesionales, la iglesia ha salido, diferentes liderazgos que han rechazado precisamente esto que acaba de ocurrir en la Asamblea. ¿Cómo ven el FMLN, Damián, estas acciones de presión
de la población esta movilización que ha ocurrido en el país a partir de esta posible privatización? Bueno, es que con la experiencia que tiene acumulada el pueblo salvadoreño, sabe que hay discursos de la derecha que simplemente son mentiras. Y cuando se trata de un artículo, de un elemento tan importante como lo es el agua, para la vida, para la existencia social, no se deja engañar. Entonces está dispuesta a movilizarse y yo creo que van a haber más movilizaciones. Alguna gente podrá creer, esas son movilizaciones del FMLN. Sí, hay gente nuestra, pero es que la gente sabe cuál es la razón del por qué lucha, pues. Y hay gente más allá que sabe que lo que está en peligro es que después ya no pueda tener acceso al agua. Y no se trata de familias, se trata de comunidades, se trata de regiones en el país. Porque nuestro país, también hay que decir en otro término, que tiene un proceso grave de amenaza de desertificación para el futuro. Algunos medioambientalistas están preocupados sobre cómo va a ser la producción de alimentos para dentro de 20, 30 años, en los que gradualmente nuestro país, si no utiliza bien el recurso del agua, va a entrar en una etapa de una gran escasez de alimentos y de estrés hídrico. Sí, porque entonces la ley que se estaba discutiendo, la Ley General de Aguas, tiene un componente destinado a recuperar la naturaleza, el medio ambiente, la parte verde, digamos, del país. Porque si no tenés esa acumulación de zona verde, de bosque, no es capaz el país también de atraer más agua y no es capaz de proteger el agua subterránea. Es decir, nos volvemos un desierto. Y en el desierto no va a haber ni agua ni comida. Entonces los ambientalistas tienen toda la razón en ver el escenario terrible de futuro y la población comprende también ese escenario y hay que evitar que llegue eso. Hay que luchar por una ley del agua que proteja a la naturaleza, que le dé los requerimientos para la producción de la agricultura, pero sobre todo que asegure el agua como derecho humano. Eso es lo que la gente está buscando y en esto a nosotros nos parece que simplemente decir que es solo el FMLN el que está detrás de esto, no es cierto, porque la Iglesia Católica nación, ¿no? Es un tema de nación. La Iglesia Católica lo dice porque toda su feligresía está preocupada por el tema también. Claro. La UCA no es una institución que obedezca a las reglas o las normas del FMLN, es una entidad independiente, es una universidad que tiene un prestigio determinado y que desde hace rato viene haciendo una labor para examinar diferentes problemas del país. Y en este punto la UCA también tiene una posición muy clara. Hay que evitar la privatización, hay que luchar contra la privatización. Así que es una coincidencia de una gran cantidad de sectores sociales, académicos, medioambientalistas, de todo tipo, que generan una correlación social contraria a la correlación que hay en la Asamblea. Y por eso la sociedad se va a seguir pronunciando en contra de esto. Claro que sí. Vamos a ir al primer corte. Al volver vendremos también con otros temas, por ejemplo, el sufrimiento que acaban de pasar nuestros compatriotas, sobre todo niños y niñas en el norte de México y en Estados Unidos en concreto. Ya regresamos, no nos vamos. Bueno, los diputados del FMLN, aquí en Gente de Opiniones, vamos a tratar otros temas aparte de este importante tema que ha sido el agua. Y tiene que ver con la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, pero antes lo que llamó la atención toda esta semana y que ha generado una verdadera indignación no solamente de El Salvador, sino de todo el mundo, y ha sido precisamente las medidas de la política migratoria estadounidense denominada tolerancia cero. Esta medida, condenada por las Naciones Unidas, por UNICEF, por el propio Papa Francisco, quienes se pronunciaron de cómo debíamos garantizar la unidad familiar.
Yo quisiera que nos dijera cómo ha avanzado este tema y cómo el FMLN está viendo estas medidas que ejecuta, que de alguna manera la ha tenido que parar el gobierno estadounidense. Sí, a nosotros nos parece que el mundo entero se pronunció en contra de una manera tan condenable, de una actitud, de una situación tan condenable como la de separar a los niños de sus padres. Y pudimos escuchar testimonios de niños y niñas llorando, y aun cuando los guardias o los oficiales de migración en Estados Unidos trataban de calmarlos, pero es que un niño que es separado contra su deseo de sus padres siempre va a tener una reacción así, pues. Entonces, por más legalidad que quieran explicar en Estados Unidos que se defienden de la migración ilegal o lo que sea, primero nosotros tenemos el concepto de que ningún ser humano es ilegal. Y segundo, que no se tiene por qué atentar contra la familia, mucho menos contra los niños, porque existe ahora una legislación internacional también que pone a los niños con un derecho superior. Entonces debe ser respetado por todas las naciones y no hay ningún presidente en el mundo que deba violentar esta situación. A nosotros nos parece correcto que todas estas personalidades como el Papa, instituciones como Naciones Unidas, la UNICEF hayan condenado esto. Y es lo que hizo también el gobierno de El Salvador, expresando preocupación por lo que estaba pasando, y tuvo que revertir la medida el señor Trump. Nos parece que era lo que tenía que hacer. Y el mundo en esto ha tenido una victoria en los derechos humanos de los niños, en los derechos humanos de las familias. Y creo yo que también esto es una experiencia de cómo la lucha contra los migrantes que hay de parte de la derecha en Estados Unidos tiene límites legales, internacionales que deben de respetarse, y que entonces toda esa fobia, al final también. Y morales también, toda esa fobia anti-inmigrantes que tienen en Estados Unidos y que abandera Trump, es una cosa vergonzosa también. Y yo creo que en Estados Unidos hay gente muy buena también que se avergüenza de estas cosas que hace su presidente. Así que esperaría pues que también en Estados Unidos otros sectores traten de detener este tipo de cosas y no se expongan a la condena mundial. Claro. Y que sobre todo reconozcan que muchas de las personas que llegan a Estados Unidos buscando un empleo o buscando una situación de reunificación familiar no choquen con estas situaciones, con estas cosas tan feas, pues. Claro. No estamos en la etapa, o sea, se supone que todas estas cosas ya debieron haber sido superadas. Claro que sí. Bueno, otro tema legislativo, ya lo decíamos, es la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Entendemos que no sé si es este día o ayer, se inició la cuarta jornada de entrevistas a los posibles candidatos a ser elegidos en esta, que además el periodo son 9 años, ¿no? 2018-2027. Quisiera que nos dijera, Jorge, cómo avanza este proceso. Mira, en realidad todo el proceso ya lleva cinco sesiones. Uh-huh. En cuatro sesiones de entrevistas con los candidatos, 4 candidatos en cada vez, son 16. Hoy precisamente terminamos, a la 1 terminamos la cuarta sesión de entrevistas, pero hubo una sesión especial que fue al inicio, que frente a todas las críticas que habían con respecto al proceso, con que se decía que iba a ser a puertas cerradas, que se decía, bueno, todo lo que se decía, ¿verdad? Sobre todo promovido por organizaciones que nunca antes mostraron ningún interés en este proceso, y hoy de pronto, bajo esa cortina de transparencia, muy a su modo, se han abocado. Entonces decidimos recibir precisamente a los que más cuestionaban. Se recibió a este consorcio de la transparencia y anticorrupción, algo así, ese nombrecito que se han inventado hoy, ¿verdad? Entonces, y que reúne precisamente a todas estas ONGs o estas organizaciones que tienen un tinte común. Todas son de derecha, toditas, ahí no hay ninguna que se escape. La recibimos porque tenía planteamiento, o sea, pregunta, les escuchamos todos sus alegatos. Posteriormente recibimos al Consejo Nacional de la Judicatura
Y recibimos también a FEDAES. ¿Cuál era el objeto de recibir estas dos últimas? A la primera era escuchar todas las objeciones que ellos tenían, que decían que no se había hecho bien y que sugerían, ok. Y con las otras dos era conocer cuáles fueron los criterios que ellos ocuparon para sus entrevistas para poder determinar ¿cómo decir? Quién eran los mejores, para decir una cosa. Y ahí nos entramos de varias cositas. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Judicatura no es que llama, y perdón por la expresión, a la loca a cualquiera, sino que tiene en sus registros un listado de, digamos, ellos le llaman de elegibles, yo le voy a poner de candidateables, que llenan los requisitos que están en la Constitución y otros más que le han ido metiendo, ¿de acuerdo? Conforme a lo que debe ser alguien que aspira a una magistratura tan importante como es la Corte Suprema de Justicia, que ellos tienen ahí. De ese listado es que, por ejemplo, la FEDAES, que está conformada por asociaciones de abogados de distinto tipo y signo ideológico, ¿de acuerdo? De ahí se saca, se les dice, mire, no es que usted va a proponer a cualquiera, sino que vaya dentro de sus afiliados o dentro de sus asociados, mire quiénes están en la lista. Entonces cada uno va a revisar el padrón, digamos, ¿va? El padrón de elegibles y dice, este está conmigo, ahí uno los saca, ¿de acuerdo? De ese listado que tiene el CNJ. Y el CNJ también, que tiene que proporcionar 15, lo saca de ahí mismo. Y ya le ha preguntado a todas las asociaciones de abogados, ¿cuáles son los que ustedes van a meter a elección directa? Son estos. De los que no meten, agarra el CNJ y hace su proceso. Luego lo presentan 30. O sea, no es, ahí se cae el primer cuestionamiento de que es un volado oculto, algo así como gallos tapados y a trasnoche, ahí se cae el primer argumento. El segundo argumento, dijimos, bueno, hagamos una entrevista en un auditorio. Al principio se dijo que todo el que quiere estar, que se identifique frente a la comisión política y ahí se le va a dar un gafete. Pero al final es puerta abierta, ahí entra. Todo el que esté interesado, entra. Es un auditorio como el auditorio de la Asamblea Legislativa en la Villa Dueñas, más o menos caben 150 personas, cuando más ha tenido 40. Es cuando más, bueno, tú estuviste hoy, ¿verdad? Yo estuve ahora, sí. ¿De acuerdo? ¿Cuántos habrás visto? 20, lo mucho. Más o menos. Quitando todos los técnicos de la distribuidos, sí, quitando todos los medios de comunicación que tienen la labor, van a ejercer su labor. En la asamblea que también está dando vueltas. ¿Cómo se llama? Los asistentes habrán sido unos 20. Ahí está abierto, todo el que quiera, no van todos. O sea, se han ido cayendo todas esas cosas. Ahora, en cuanto a los 16 que hemos entrevistado hasta la fecha, mira, se les hacen 13 preguntas. 3 que son como de entrada, que todo el mundo las conoce, que incluso quisieron meter ahí de que se están filtrando las preguntas, algo así como te doy copia para que respondas bien. Pero son 3 preguntas básicas que no son ningún secreto atómico, pues que las puede conocer todo el mundo. Es más, creo que están hasta en la página web de la Asamblea. 3 preguntas originales sobre su currículum, sobre si conoce al órgano del que estamos hablando, el poder del que estamos hablando, la Corte Suprema de Justicia, qué impresión tiene y cuál es su motivación. ¿De acuerdo? 3 cosas. Después vienen 7 preguntas, una de cada de los que estamos ahí en la subcomisión, 7 preguntas. ¿De acuerdo? Y 3 que se le piden al público asistente. Sí, ellos dan, por supuesto, casi todos han enviado 10, 15, entonces, pero se sacan 3. Y además se hacen 2 tamiz se hacen ahí. ¿Cuál es? El primero, que las preguntas deben estar enfocadas a la materia sobre la cual ellos están aspirando. O sea, en este caso, la Sala de lo Constitucional y el órgano
de poder que es la Corte Suprema de Justicia. Cuestiones personales o cuestionamientos personales tendrían que haberlos presentado donde correspondían para que le siguieran el curso y que aparecieran en los atestados que nosotros tenemos y que pide la Constitución, ¿verdad? Si Modalidad ya 5 notoria. sesiones, ¿cuántas faltarían más? Mira, es que la primera no cuenta porque no fueron solo con estos 3 organismos. Son Van 4, van la 16, cuarta, nos faltan 14 por entrevistar. Son 3 más o menos. 3, son 4. 3, serían 12, 4, la última es de 2 gentes nada más. Esperamos estar terminando ahí por el 9, 10 de julio, porque las entrevistas son martes en la tarde y viernes en la mañana, ¿de acuerdo? Y luego se hace un proceso de sentarnos a revisar cómo van las cosas, a contestar alguna correspondencia, para irle dando forma a todo, porque el 11, a más tardar, tenemos que presentarle un informe a la Comisión Política, que es donde realmente se va a dar el debate Ya. sobre quiénes son los que se le van a proponer al Pleno de la Asamblea Legislativa para que los elija. Muy bien. Más o menos mediados de julio estaríamos conociendo esta información. Damián, también justo ayer la Asamblea Legislativa ratificó el Tratado de Libre Comercio con la República de Corea del Sur. Quisiera que nos contara un poco cuáles son los beneficios de que El Salvador tenga un TLC con este país asiático. Bueno, se supone que es un tratado de libre comercio que busca tener más simetría. Es difícil también el tema, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a tener simetría con un país como Corea, que tiene muchos avances en el tema de industrialización, de tecnología, desarrollo y todo eso? Pero El Salvador tiene posibilidad de más apertura, digamos, a ese mercado, y Corea del Sur digamos, va a tener más posibilidades de ingresar mercadería a El Salvador, que ya lo está haciendo desde hace ratos. Pero ahora, digamos, con un proceso de reducción de aranceles. Hay un compromiso también en el término de respetar derechos laborales, medioambientales y otros que son como particulares, digamos, de este tratado de libre comercio, que en general, digamos, no se distancia mucho en términos técnicos de los otros, pero sí, digamos, El Salvador últimamente ha estado recibiendo algún grado de cooperación de parte de Corea, y este es un proceso en el que, digamos, los salvadoreños están más familiarizados ahora con productos de Corea, y a partir de la cooperación y del apoyo, digamos, que tenemos de parte de Corea para diversos proyectos, ha sido un tema importante que la ministra de Economía ha considerado, pues, empujar, y ya pues se aprobó en la Asamblea, que nosotros esperamos que sea una cosa también que ya en la práctica le dé beneficios al país. Claro que sí. Hay un tema que yo no quiero dejar cortado, que tiene que ver con los últimos despidos que ocurren en la Asamblea Legislativa. Norman Quijano, el actual presidente, ha hecho recorte de personal, está hablando de cerrar las oficinas departamentales, y también cómo quedó el tema de la seguridad de la Asamblea Legislativa a partir de la marcha que realizó la comunidad universitaria hacia el primer órgano del Estado. Para no dejar cortado el tema, pues nos vamos a ir a la última pausa, y al volver vendremos sobre esto. Perfecto. Conversamos con Jorge Chafik y con Damián Alegría. Tu papá era Chafik Jorge, ¿verdad? Chafik Jorge, correcto. A ver, Jorge, recientemente la jefatura del grupo parlamentario del Frente denunció los despidos al interior del órgano legislativo, porque aquí hay un tema de violación de derechos laborales. Correcto.
al sector público. Quisiéramos saber cuál es la situación real de estos despidos en la Asamblea, qué sucede, qué va a suceder también con el cierre de las oficinas departamentales de la Asamblea. Bueno, mira, empecemos por lo último. Al final no se van a cerrar las oficinas, porque el planteamiento nuestro es el siguiente: ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a dar pasos hacia atrás cuando habíamos logrado acercar la Asamblea al pueblo? Que es como decimos que es la casa del pueblo, tiene que estar cerca del pueblo, no solo estar aquí en San Salvador, ¿de acuerdo? Sino que estar en los departamentos donde la gente se pueda acercar, y las oficinas han dado buen resultado en este contacto con la gente, porque todas las oficinas no es una oficina que ahí está la gente esperando que llegue el pueblo, sino que realiza, por ejemplo en Usulután, al menos 3 programas con las escuelas, con las comunidades y con encuestas de interés que hacen. O sea, tienen 3 programas de visita y que se mantienen en contacto con la población. O sea, no es solamente un lugar donde está sentada la gente o el diputado o la diputada llega, se sienta a esperar que le lleguen o a establecer citas para verlos ahí, sino que es para conocimiento, ¿de acuerdo? Que es lo correcto. Es la Asamblea en el territorio, digamos. El cabal, él es la Asamblea en el territorio. Un proyecto que, por cierto, fue impulsado inicialmente desde la presidencia de Sigfrido Reyes. Ahí empezó a impulsarse de manera más decidida ese programa, ¿de acuerdo? Bueno, ahora viene la segunda parte. Mira, el esfuerzo por despedir gente que está supuestamente, digamos, bañada o cubierta por la sombrilla del presupuesto. Es cierto, han habido, hay que decirlo con su nombre, han habido contrataciones desorbitantes y han hecho que se suba la plantilla de empleados de una manera poco controlada, ¿de acuerdo? Porque ha obedecido a mucho clientelismo político de la derecha. Hay que decir las cosas por su nombre, ¿de acuerdo? Pero resulta ser que ese clientelismo de la derecha no ha sido de Arena. Entonces hoy Arena quiere tener espacios libres para contratar él y se ha cubierto con la sombrilla de que no alcance el dinero, y entonces que en diciembre vamos a tener que estar pidiendo refuerzos, y él no quiere verse en esa triste realidad. Más o menos ese es el discurso que maneja, pero realmente el fondo es una matonería política, porque ellos tienen la mayoría en todo, tanto la mayoría en la junta directiva, con esa alianza que hicieron de 3 partidos, donde está el PDC, el PCN y Arena, ¿de acuerdo? Ellos suman, quiero ver, 4, 6, 7 votos en todo, en las comisiones, en la junta, suman 7 votos. Esa es la balanza que ellos tienen. Entonces, basándose en esa matonería política, inmediatamente lo trasladan a todo. Y fíjate que nosotros hemos empezado a recibir informes de que por este lado están sacando gente y por este lado están contratando. Ya estamos buscando averiguar cuánta gente han contratado y en qué condiciones lo han contratado. Porque esa es una conducta regular en ellos. No es que es porque que Norman Quijano, por ser Norman Quijano, no, es una conducta regular de Arena. En donde llegan hacen todo eso. Mira, en las alcaldías que llegan, inmediatamente despiden a todos los que dicen son del FMLN o no son de su partido. E inmediatamente empiezan a contratar o le suben el salario a todas sus jefaturas. Que no solo se los duplican, sino que se los triplican. ¿De dónde va a salir ese salario? De despedir gente. Ese es el fondo de lo que está allí y que lo han bautizado como austeridad. En realidad es matonería política. En el tema de la seguridad de la Asamblea Legislativa, claramente veíamos videos donde las agresiones a la comunidad universitaria, bueno, al propio rector de la Universidad de El Salvador cuando llegaron en la marcha, venía dirigido de la seguridad de la Asamblea con gases lacrimógenos. ¿Cómo está la situación de esto? Porque sabemos además que un jefe de seguridad que ahora estaba de subjefe también fue despedido, el señor
David Rauda. David Rauda. ¿Cómo está la situación de la seguridad de la Asamblea? ¿Cómo se explica lo que ocurrió la semana pasada? Bueno, esta es una situación compleja porque ahí hay un grupo de miembros de la seguridad de la Asamblea más otro grupo de personas que vienen de la policía que han sido contratados en la Asamblea. Y el fenómeno, el hecho crítico se dio pues aquel día cuando llegaron y que el rector de la universidad, al momento que iba entrando, incluso le cayó gas. Pero después que entraron se dio toda esa situación en la que hubo pues violencia, pero la universidad, los estudiantes estaban reaccionando a algo que no debió haber ocurrido, tirarles gas, aunque Quijano dice no es gas pimienta, es otro gas, pero igual pues era una acción de ataque a los estudiantes que estaban llegando con su rector a presentar una propuesta a la Asamblea Legislativa. Por cierto, una propuesta sobre la ley del agua. Entonces, fruto de todo esto, despiden prácticamente o suspenden al subjefe de seguridad, quien ha sido jefe de seguridad por 8 años y no ha tenido ningún problema a lo largo de estos 8 años. El jefe de seguridad, en todo caso, el propio jefe es el que carga con la principal responsabilidad de lo que pasaba alrededor de la Asamblea. ¿Por qué descargar en el segundo jefe? Ahí hay claramente una predisposición y pueden sacar argumentos de distinto tipo, pero nosotros entendemos que lo que hay en el fondo es predisposición contra gente que no es de su partido. Lo mismo ocurre con la compañera que al final de ese evento salió a cerrar la puerta. Como quien dice, para evitar que el problema siga, ella salió, se expuso de alguna manera a cerrar el portón y todavía al parecer le dieron un toque pues a ella, algo un poco feo, pero inicialmente le había dicho que iba a reconocer la labor meritoria de esta mujer que se había expuesto para cerrar la Asamblea, pero hoy después aparece con que la desplaza mejor, la traslada. Y ¿por qué es que hace eso Quijano contra esta compañera? Simplemente también porque no es de su partido. Entonces ahí evidentemente hay una actitud parcializada, hay dados cargados, y el problema de la seguridad de la Asamblea en realidad es un tema que debe de valorarse a la luz de que la Asamblea, siendo la Casa del Pueblo, el Parlamento, el lugar donde todos los ciudadanos tienen derecho a llegar, debió haber un protocolo para que pudieran entrar. Estaba claro que no iban a entrar todos, era un grupo que iba a entrar. Era innecesario entonces haber actuado de esa manera. Eso es lo que hay que poner en el centro. Bueno, y conocimos todo el mundo, hoy sale una caricatura de un famoso youtuber mexicano que estaba celebrando precisamente el partido México-Alemania el pasado sábado, y resulta que aparece ahí este diputado de Arena, Carlos Reyes, que además es jefe de fracción, y hubo declaraciones contradictorias. Norman Quijano decía que bueno, había ido con un permiso laboral, con goce de sueldo, y después él decía que no. Entonces ahí hay una situación. ¿Cuál es el análisis de transparencia y también de austeridad que se está pregonando en la Asamblea, Jorge? No, mira, lo que queda demostrado es que ese es un discurso del diente al labio. De acuerdo, que no hay ni tal austeridad ni tal transparencia. Lo que quedó demostrado ahí es que entre él, seguro que llegó a decirle, mira, Norman, quiero un permiso de una semana. Seguro que Norman sabía dónde iba. No creo que no hubiera sabido. ¿De acuerdo? Pero bueno, supongámosle que no supo. Y le dijo, sí, andate y con goce de sueldo. Una semana con goce de sueldo. ¿De acuerdo? Para asuntos personales, con goce de sueldo. ¿Okay? Resultó que lo hallaron allá en Rusia. Y luego viene el descaro. Mire, el lunes fue. Martes. El martes que aparece
Carlos Reyes en la asamblea y inmediatamente hace una conferencia de prensa donde él ahí da un comunicado diciendo que pues sí, que él había pedido el permiso y que iba a devolver el dinero, se lo van a descontar porque para ser congruentes con su actitud de transparencia que siempre ha tenido. Es sinvergüenzada más grande. Sí, tuvo que renunciar al salario de esa semana porque lo descubrieron, no porque él de buena gente, ¿de acuerdo? Que es lo que se trata de... mira, aquí voy a recordar el caso. Es como el caso de David, ¿cómo se llama este muchacho? Reyes. David Reyes, con la hermana, que sacó hasta un periódico y un reloj en una foto para demostrar y la foto de un carro, porque tenía 2 carros asignados, ¿de acuerdo? Y ahí estaba como para demostrar que no había pasado nada y que era falsa la otra noticia. Y después, cuando le demuestran eso, no, yo voy a devolver los 2 carros porque tengo que ser congruente con mi actitud honesta y transparente. Sin vergüenzas es que son, ¿de acuerdo? Si no lo hubieran hallado, parte sin novedad. No hubiera pasado nada, nadie se hubiera dado cuenta, el diputado hubiera ido a ver su partido, ¿verdad? Le hubieran pagado su semanita y Aquí cuentas claras. No pasó nada y siempre hubiera seguido con el discurso de transparencia, de honestidad, de congruencia. Mira, uno tiene que ser, la palabra congruencia es que si yo lo digo, yo lo hago. Claro, no solo hay que ser, hay que parecer. Hay que parecer y hay que serlo siempre, no por pedacitos. Ajá. No se vale, solo mientras estoy en las cámaras, mientras me ven, mientras hago esto y cuando yo digo que no me ven, hago otra cosa. O soy o no soy. Y en este caso, no son. Bueno. Rápidamente, los temas de la próxima semana en la agenda legislativa, ¿cuáles serían los que se están vislumbrando como importantes? ¿Va el tema del agua? El tema del agua siempre es uno de los temas que está en discusión. Hay temas en relaciones exteriores también, tiene que ver toda la situación de... La ley de migración extranjera. La ley de migración, porque hay una ley que ya se terminó prácticamente y se está buscando el momento para aprobarla, pero es una ley bastante larga, tiene más de 340 artículos. 362 artículos. 362 artículos, entonces necesita prácticamente una plenaria completa para aprobarla, porque no solamente decir ya se aprobó, sino que hay que ir artículo por artículo, a veces hay opiniones de que hay que cambiar algo y toma bastante tiempo en la práctica, así que es otro de los temas que está. Y va a continuar las entrevistas de los candidatos, ¿verdad? Sí. Están programadas para la otra semana también. Muy bien, bueno, pues terminó el tiempo, les agradecemos mucho su presencia aquí, a ambos, a Damián, a Jorge. Gracias. Y esperamos que vengan cuando esté la nueva noticia de que finalmente la Ley General de Aguas ha quedado sin problemas, ¿verdad? Así es, que volvamos a discutir sobre la base de la Ley General de Aguas. Pero yo quiero agregar sobre eso, disculpa, si no hay lucha de calle, si no hay presión del pueblo, no se va a conseguir nada. Dependerá de la fuerza del pueblo en la lucha por defender su vida que se logrará regresar a la discusión de la Ley General del Agua, que se paró en el artículo 93, que es el que se iba a discutir, que es precisamente la autoridad que iba a regir dentro de esa ley el uso del agua. Y como ellos no estaban de acuerdo con esa, metieron la ley que ahora están de forma perversa impulsando en la Asamblea Legislativa. Perdón que me agregué un poco, pero pasen feliz noche. Muy bien. Gracias entonces, gracias a ustedes. El lunes a las 7 de la mañana pueden ver en retransmisión esta entrevista y también a las 7 de la noche le invitamos a una nueva. Feliz fin de semana.